cercanos del tercer tipo. Y yo empecé a averiguar un poquito por qué del tercer tipo. Encuentros cercanos del primer tipo, del segundo tipo y después del tercer tipo. Y mientras yo estaba leyendo un poquito, los encuentros cercanos del tercer tipo son aquellos encuentros más reales, a diferencia de encuentros cercanos del primer tipo y del segundo tipo, por ejemplo. O sea, realmente encuentros de personas que conocieron a estos platillos voladores o de verdad se encontraron con estos seres extraterrestres, ¿verdad? Cuando alguien dice tuvo un encuentro cercano es porque vio disque a un ovni o a un ser extraterrestre o algo parecido, ¿no? Y yo estaba pensando cuál es la relevancia, cuál es la importancia de encontrarse con un objeto volador no identificado o ver en persona a estos seres medios así con cabeza de huevo llamados extraterrestres, ¿verdad? No se sabe. Pero algo que sí sabemos y que sí es seguro es que esta clase de encuentros cercanos nunca le ha cambiado la vida a nadie. Es más, bueno, les ha cambiado la vida porque en algunos casos se han vuelto medios trastornados, hasta medios locos. En ese sentido sí se podría decir que les ha cambiado la vida. Pero no hay otra cosa. Pero cuando yo pensé en este título para darles esta serie de enseñanzas, encuentros cercanos, se me ocurrió cuando yo estaba orando una mañana. Y de una manera muy clara empecé a pensar en esta frase, encuentros cercanos. Encuentros que tuvo Jesús, encuentros cercanos que tuvo Jesús con diferentes personas. Cuando tú lees los evangelios, por montones hay encuentros que Jesús tuvo con diferentes clases de personas. Pero a ellas, a diferencia de estos encuentros cercanos del tercer tipo, a ellos Jesús les cambió la vida. No hay una persona con la cual Jesús se encontró o tuvo un encuentro que su vida haya sido la misma. Todos los encuentros que Jesús tuvo con estas personas fueron transformadas, fueron tocadas, fueron impactadas, fueron sanadas, fueron restauradas. ¿Por qué? Porque no hay una persona que se encuentre con Jesús y siga igual. ¿Cuánto dicen amén conmigo? ¿Sí? No hay una persona que tenga un encuentro con Jesús y se mantenga igual. Y de eso es lo que queremos nosotros hablar en estas semanas. Y mi oración en esta mañana y en todas estas semanas que vamos a estar enseñando es de que usted, que viene a la iglesia, o usted que ha venido a la iglesia por primera o por segunda vez, que también tenga un encuentro cercano con Jesús de una manera personal y que pueda comprobar y descubrir el poder maravilloso de nuestro Señor. Cuando vamos a la Biblia y vemos qué es lo que el Señor hacía, la Biblia, cuando tú lees los evangelios, tú vas a ver que Jesús caminaba por aldea, en aldea, cruzaba el río Jordán, cruzaba el mar de Galilea y por todas las zonas allí, ¿verdad? En lo que se conoce como Israel y la Tierra Santa, Él iba y predicaba la palabra. Él iba y sanaba a los enfermos. Él iba y hacía milagros. Él atraía a la gente como un imán. La gente quería estar cerca de él. Había algo en Jesús que era diferente a todos los demás rabinos de esa época, a todos los demás maestros de la ley, a todas las personas con autoridad religiosa. Él era muy diferente a todas estas personas. La gente sacaba a las personas, a sus enfermos, y él pasaba y los sanaba, pasaba y los sanaba. Venía el paralítico, se levantaba, venía el ciego, le abría la vista, venía el sordo y le abría los oídos, venía el leproso y curaba su lepra, venía el muerto y resucitaba al muerto. Entonces, imagínate, por un ratito, vamos a transportarnos, ¿ok?, a ese tiempo y a lo que el Señor hizo en algunos aspectos y personalmente, especialmente en un episodio que vamos a contar a continuación. En Mateo, el capítulo 8 nos narra una historia, pero antes de comenzar esta historia, vemos que cuando Jesús sanaba, la Biblia dice que lo hizo, en Mateo 8:17 dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, ¿verdad? Cuando dijo, ¿qué cosa dijo? Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. O sea, el Señor mismo hizo que se cumpliera la palabra cuando Él sanaba a las personas. Esta palabra en Isaías, 700 años antes de Cristo, dijo justamente, Él tomó nuestras enfermedades y llevó todas nuestras dolencias.
Y luego de que Jesús estaba sanando, ministrando, hablando con la gente y haciendo todo lo que él había venido a realizar, la Biblia dice que el Señor le dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado. Acá hay un mapa que han preparado. En este mapa, ustedes ven esa línea azul delgadita, ese es el río Jordán. El río Jordán hacia el norte desembocaba en el mar de Galilea y siempre Jesús trabajaba en el lado izquierdo del mapa. Ahí tú ves Nazaret, le decían el Nazareno, a pesar que él nació en Belén, y está Canaán, Tiberias, y todo, Galilea está allí. Y todo, o sea, Jesús trabajaba siempre en el lado este de este mapa, ¿verdad? Pero ahora Jesús le dice a sus discípulos: vamos al otro lado. Significaba al lado este. Siempre estaba en el oeste y yo decía: vamos al este. Pero para ir al lado este tenían que cruzar el mar de Galilea, que ustedes ven ese punto azul ahí en la parte de arriba. Entonces, cuando Jesús le dice a sus discípulos: vamos, pasemos al otro lado, le estaba diciendo que vayan al lado derecho o al lado este, donde dice ahí Decápolis. Decápolis era una zona, era una región compuesta por 10 ciudades. Esas 10 ciudades se conocían como Decápolis. Pero lo interesante era de que para los del lado de la izquierda, para el lado de Israel, la parte del lado derecho, o sea, la otra ribera del mar, era considerado pueblo enemigo, pueblo hostil, pueblo pagano. En este lugar, en el lado derecho, eran pueblos muy idólatras, donde exaltaban el desenfreno sexual, donde exaltaban la idolatría y también la violencia. O sea, el lado izquierdo era muy diferente al lado derecho. Y entonces cuando Jesús le dice a sus discípulos: muchachos, pasemos al otro lado, ya te puedes imaginar, más de una ceja se arquearía. Y decían: Señor, el otro lado, no es posible que vayamos al otro lado. ¿Alguno de ustedes sabe cuál era el animal impuro que era conocido en Israel? Era el cerdo, ¿cierto? El cerdo era un animal muy impuro. Es decir, no se podía concebir de que una persona tenga un cerdo y menos para comer. Pero en la religión de este lado del este, la religión cananea, este lado se conocía como los cananeos. La religión cananea, el cerdo era considerado como un animal sagrado. Veneraban al cerdo, ¿ok? Es más, también este lado era un centro del poder romano. En Decápolis, en esta parte, había una legión de 6,000 soldados romanos. Una legión estaba compuesto por 6,000 soldados, ¿ok? Y el símbolo, el estandarte que tenían, el símbolo en ese estandarte era la cabeza de un cerdo. Ahora, tú te puedes imaginar todo este contexto que implicaba para cuando Jesús le dice a sus discípulos: muchachos, pasemos al otro lado. Los judíos consideraban el otro lado como un lugar donde Satanás vivía. Es decir, nada bueno podía venir del otro lado. Dios se manifestaba en este lado, pero no se podía manifestar en el otro lado. Entonces un día cuando Jesús le dice a ellos: muchachos, pasemos al otro lado, y entonces pues los discípulos: Señor, no puede ser. Dios se ha presentado en nuestro lado. Nuestro lado tiene todas las profecías, nuestro lado tiene todas las bendiciones, y todas las promesas de Dios son para este lado, no es para el otro lado. Y es bien interesante porque luego cuando se meten a la barca, finalmente se levanta una tormenta. ¿Recuerdan? Hace un ratito estábamos hablando sobre la tormenta, hemos cantado sobre la tormenta, ¿verdad? Se levanta una tormenta, ya te puedes imaginar, y Jesús está durmiendo. Marcos 4:38 dice lo siguiente: y él estaba en la popa, refiriéndose a Jesús, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Claro, Señor, se supone que nunca teníamos que haber ido al otro lado, porque cuando vamos al otro lado siempre hay problemas.
Cuando vamos a este otro lado siempre hay dificultades. Lógicamente, si nos quedábamos acá en nuestro lado y no se te hubiese ocurrido a ti ir al otro lado, no estaríamos en estos problemas. Pero bien interesante porque el Señor hizo algo, versículo 39, y levantándose Jesús reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. O sea, ¿te puedes imaginar el poder sobrenatural de Jesús, que aún los elementos de la naturaleza le responden, que aún el mar le responde y le obedece y se somete a la voz de nuestro Señor? Y ahí, en ese contexto, llegamos al capítulo 5 de San Marcos. Y vamos a ver ahí un recuento breve y vamos a relacionarlo con encuentros cercanos. Dice en el capítulo 5 de Marcos, del versículo 1 al versículo 6, dice lo siguiente: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y con cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, ¿qué cosa dice? Corrió y se arrodilló ante él. O sea, en otras palabras, este es el comité de bienvenida que dieron a Jesús. ¿Te puedes imaginar? En este otro lado salían las multitudes a recibirlo, sacaban sus enfermos para que sean sanados, la gente quería tocarlo, quería estar cerca de él, pero cuando cruce el otro lado ya no hay comité de bienvenida, no hay nada de personas a su alrededor, viene un endemoniado a darle la bienvenida y a darle el encuentro. Usted sabe en esta mañana que Jesús pasó una tormenta para llegar donde este hombre. Eso es lo que hemos leído en la Biblia, ¿cierto? Jesús pasó una tormenta para llegar a este hombre. Ahora, este hombre es muy significativo, ¿sabe por qué? Porque yo me imagino, usted conmigo puede imaginarse un hombre con el pelo largo, melenudo, maloliente. La Biblia dice que estaba desnudo. ¿Te imaginas las uñas largas que tendría? Todo apestoso. De repente cualquiera que lo veía le daba completamente miedo porque estaba poseído por el demonio. O sea, en otras palabras, Jesús atravesó todo lo que atravesó y hasta la tormenta para llegar a ese hombre, porque tenía un propósito con ese hombre, como lo tiene también con usted en esta mañana. ¿Sabía usted eso? ¿Sabía que Dios tiene también un propósito con su vida? Hermanos, es bien importante que nosotros entendamos. Jesús se subió al bote porque quería tener un encuentro cercano con ese hombre, como lo quiere tener también con usted en esta mañana. Por eso es lo que muchas veces cuando usted se prepara para venir a la iglesia, se levanta una tormenta, ¿o no? O de repente usted se está listando y empieza a tener un problema, tormenta, con su esposa, con su esposo, con los hijos, con un vecino, y justo el día domingo. Y usted se está preparando, usted se está alistando y se levanta la tormenta, se levanta el problema, se levanta la pelea. Hay veces por razones un poquito tontas, pero después se empieza a agrandar el problema, y lo peor, ¿sabes lo que es? Lo peor es lo que ocurre luego, el sentimiento de culpa. Usted luego dice de sí mismo: qué tonto soy un hipócrita, eres un falso. ¿Cómo vas a ir a la iglesia si tú has hecho esto y has hecho aquello y has hecho esto y aquello? Y empezamos a sentirnos culpables. O de repente, ¿verdad?, tu familia, el hijo, la esposa, el esposo te dice: oye, ¿así va a ser en la iglesia? Eres un falso, eres un hipócrita, y esas tormentas se empiezan a levantar. Déjeme decirle algo de lo que está pasando. La tormenta se levanta entre usted y el destino que Dios tiene para su vida. ¿Sabía usted eso? Imagínese usted el dolor de este hombre, que por tantos años este hombre había estado atado, sujetado, no tenía futuro, no tenía visión, no tenía ningún horizonte prometedor. Ese era un hombre que estaba encadenado literalmente, pero también encadenado espiritualmente. Y déjame decirte, muchas veces las cadenas espirituales son peores que las cadenas físicas. Y las cárceles espirituales son peores que las cárceles materiales de fierro.
Este hombre se odiaba a sí mismo. Dice la palabra que con las piedras se hacía heridas y se cortaba a sí mismo, se autodestruía y se autoflagelaba. O sea, la tormenta se desató antes de que Jesús se llegara a encontrar con este hombre. Y de repente también en esta mañana la tormenta se ha levantado antes de que usted lo conozca. Y antes de que usted lo conozca al Señor, también se levantó una gran tormenta en su vida. Yo no sé, el enemigo sabía quién usted iba a llegar a ser. Y por eso, de repente hace 20 años, hace 30 años, hace 10 años, no lo sé, de repente algo le ocurrió, algo negativo le ocurrió que marcó su vida. Y entonces ahora el enemigo quiere calificarlo a usted, quiere etiquetarlo a usted por este acontecimiento negativo que a usted le ocurrió. Pero eso no es otra cosa, amigo, hermano, en esta mañana, de que Dios tiene un destino para su vida que está acá. Y antes de que usted llegue acá, de repente acá en su vida, como le decía, hace muchos años atrás, el enemigo le propinó y le hizo algo para impedirle llegar acá, a donde Dios lo quiere llevar a usted. Y entonces uno tiene complejo de inferioridad, de repente por personas que fueron abusadas, y uno está marcado en su corazón, siente sentimientos de soledad, de baja autoestima, de inseguridad, de falta de amor propio. La tormenta comenzó antes de que Jesús llegara a su encuentro. Y ese bote ha zarpado, pero se levantó una tormenta en su vida. Y déjeme decirle, esa tormenta tiene un propósito de que usted no llegue al destino que Dios tiene para usted como hijo, como hija de Dios. Es decir, si Jesús no hubiera reprendido la tormenta, Jesús nunca se hubiese encontrado con ese hombre, ¿cierto? Porque la tormenta hubiese hecho que colapse el bote y todos los que estaban allí. Pero el encuentro cercano que tuvo Jesús se dio porque Jesús reprendió a la tormenta y también la pudo vencer. Y la Biblia dice en el versículo 6 de Marcos 5, cuando este endemoniado vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló delante de él. ¿Sabes por qué hizo eso? Porque la Biblia dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. No podía hacer otra cosa, no podía permanecer de pie ante el Creador del universo, ante el Señor nuestro Salvador. Versículo 7, y clamando a gran voz, dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. O sea, el endemoniado reconocía en Jesús, el Hijo de Dios, antes que los discípulos lo hayan reconocido. Porque en este pasaje de la Biblia, en esta temporada del encuentro de Jesús con sus discípulos, ellos aún no habían identificado a Jesús como el Hijo de Dios. Sabían que era un gran rabino, sabían que era un gran maestro, sabían que era un gran profeta, pero no el Hijo de Dios. O sea, el endemoniado estaba reconociendo en él el Hijo de Dios. Versículo 9. Entonces Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Y él contestó: me llamo Legión. Escuchen, me llamo Legión. ¿Por qué? Porque somos muchos los que estamos dentro de este hombre. ¿Recuerdan lo que les dije hace un momento? ¿Qué cosa era una legión? Una legión era una composición de 6,000 soldados romanos. Ahora, la palabra legión era un recordatorio de a lo que Jesús estaba enfrentando, a los poderes políticos, pero también a los poderes espirituales. O sea, lo único que tenemos que entender en esta mañana, cuando hablamos de legión, es de que una legión es una estructura militar muy bien organizada. Usted no llama legión a un grupo de hombres que están ahí con su pistolita, están dando vueltas por ahí con su flechita, o cada uno con una espadita jugando. Una legión era una organización militar de 6,000 soldados muy bien estructurados. O sea, en otras palabras, lo que quiero que usted entienda en esta mañana es de que las cosas que usted puede enfrentar no son incidentes casuales. Son ataques estructurados, deliberados,
que el diablo, Satanás, el príncipe de este mundo, está levantando para destruir su vida, para destruir su futuro, el futuro de sus hijos y el futuro de sus generaciones. El diablo se ha organizado perfectamente. Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos que entender ante quién nos enfrentamos como cristianos, hermanos. O sea, una legión muy bien entrenada para defender su territorio y también para tratar de extenderlo. Cuando hablamos de legión, espiritualmente hablando, yo me imagino en este tiempo las zonas altamente peligrosas que existen en el Perú y en el mundo, por ejemplo. En Lima, hace unos años atrás, una alcaldesa dio luz verde para declarar zona rosa a ciertas partes de la capital, para que practiquen, ¿verdad?, la prostitución de una manera oficial y sin ningún problema. Existen zonas rojas en diferentes partes del mundo. En las más grandes capitales del mundo existen zonas donde tú encuentras la delincuencia, el tráfico de drogas, la prostitución a gran escala. Esta no es otra cosa que legiones de demonios que tienen control de esas porciones de la ciudad. Yo no sé usted, yo crecí cuando era niño en un lugar en el centro de Lima, en Barrios Altos, y luego cuando yo crecí y ya me convertí en hombre y me casé y regresé a ese lugar, yo podía sentir esa opresión espiritual que había. Ahí estaban los huecos donde vendían las drogas, ahí estaban los lugares donde asaltaban los delincuentes, ahí estaban las mujeres donde ejercían la prostitución clandestina, y todas esas cosas a lo largo de todos los años no se había podido erradicar. ¿Por qué? Porque el problema es espiritual. El problema es de que estas legiones de demonios se levantan para tomar control de porciones de la ciudad. Lo mismo ocurre en el Callao, lo mismo ocurre de pronto en Caracas, lo mismo ocurre en San Francisco, los Estados Unidos, lo mismo ocurre en Ámsterdam, Holanda, y en las más grandes capitales del mundo. El principio es el mismo. O sea, hermanos, el diablo no está cruzado los brazos. El diablo está trabajando para que nosotros no podamos lograr el llamado de Dios para nuestra vida. Dios ha hecho un gran depósito en su vida y tiene un gran plan, como dijimos hace un momento. El plan de Dios, el propósito de Dios en su vida, se trata de que usted es transformado por el poder de Dios, y debido a usted muchas personas puedan ser transformadas también por el poder de Dios. ¿Cuántos de ustedes pueden decirme, yo tengo un testimonio que contar? Levanten su mano. ¿Cuántos tienen un testimonio que contar? Ok, si usted tiene un testimonio que contar, ¿usted se imagina la vida de este endemoniado? ¿Qué testimonio tendría que contar él siendo endemoniado, estando atado con cadenas y con grillos? Él no tenía ninguna esperanza. Entonces, cuando Jesús se encontró con este hombre endemoniado, que tenía una legión de demonios, en el versículo 13, mejor dicho, los demonios trataron de negociar con Jesús. ¿Ok? Señor, no nos mandes al abismo, fíjate, pues, sé buenito con nosotros. Y entonces los demonios le pidieron permiso para que no los mande al abismo, sino para que entren en los cerdos. Y en el versículo 13 Jesús les dio permiso, dice, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Los cerdos, como dijimos, eran sagrados para los cananeos. Era el símbolo de una legión romana. Dice la palabra que los que cuidaban los cerdos huyeron rápidamente. ¿Tú te imaginas a esos que cuidaban los cerdos, verdad? Si usted trabajaba para alguien con 2000 cerdos, usted regresa al trabajo. Usted salió de su casa para cuidar cerdos con 2000 cerdos y regresa a su casa sin ningún cerdo. Y viene su jefe, su patrón, y le dice, ¿y cómo están mis cerditos? Y usted no sabe qué responderle. No sé, lo siento, cometieron suicidio colectivo. ¿Cómo es eso? Un poco que no tiene sentido la cosa, pero es que era algo inusual, algo que nunca había pasado. Versículos 14 y 15, mira lo que dice. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso a la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había acontecido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado por el demonio y que había tenido la legión, dice, sentado
vestido, ¿y qué más dice? Y en su juicio cabal. Ahora, en el lado de acá del mapa, cuando vimos de Israel, se hubiesen alegrado por este milagro. Pero mira cómo reaccionó en el versículo 17 la gente y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Es decir, cuando Jesús viene a la vida de una persona, hay otras personas que no les agrada tu cambio. ¿Sabías eso? Hay otras personas que no están felices porque tú has cambiado. Hay otras personas que no están felices porque vienes a la iglesia, porque alabas a Dios, porque levantas tus manos. No están felices y nunca van a estar felices como estas personas tampoco lo estaban. Y le dijeron, Señor, por favor, vete de nosotros. Nosotros tenemos nuestras costumbres, tenemos nuestra religión. Por favor, Señor, no queremos que estés cerca de nosotros. Versículo 18. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Señor, quiero subir contigo al barco, mi vida ha cambiado, quiero seguirte, quiero aprender de ti, quiero también ser uno de tus discípulos, quiero estar cerca de ti, llévame contigo. ¿Y sabes qué? Jesús le dice que no. Bien interesante, porque hasta antes de este suceso, Jesús decía, sígueme, 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 y la gente lo seguía y él permitía que lo siguieran. Pero en esta ocasión, cuando el ex endemoniado le dice, sígueme, ahora Jesús le dice no. ¿Por qué? ¿Por qué? Versículo 19. Mas Jesús no se lo permitió, ojo, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido de ti misericordia. ¿Te imaginas a este hombre ex endemoniado, ahora en su juicio cabal, un hombre correcto, mirando cómo se está yendo el barco? Y él no está arriba de ese barco. Y ojo, quizá había espacio en ese bote. Sin embargo, el Señor le dijo que se quede. Pero finalmente este hombre diría, voy a hacer lo que Jesús me ha dicho. Él ha salvado mi vida, me ha transformado. Yo he tenido un encuentro cercano. ¿Te imaginas este encuentro de Jesús con este hombre? La vida totalmente transformada. Y ahora este hombre tenía un testimonio para contar. Versículo 20. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis. Deca es 10, polis, ciudades. Comenzó a publicar en las 10 ciudades cuán grandes cosas había hecho Jesús con él y todos se maravillaban. O sea, en otras palabras, hermano, Jesús sabía que este hombre iba a ser de más utilidad en su pueblo contando su testimonio que yéndose con el mismo maestro. Y es bien curioso, hermano, amigo, porque la gente puede discutir tu teología, la gente puede discutir tu manera de pensar, la gente puede discutir hasta tu religión, pero ¿sabes con lo que no van a poder? La gente no puede discutir tu historia, tu testimonio, porque el testimonio se convierte en el elemento más irrefutable que un cristiano tiene para compartir el mensaje de Dios. ¿Te puedo contar mi historia? ¿Cuántos de ustedes, cuántos de nosotros podemos contar nuestra historia? Y por lo general, hermanos, la gente va a escuchar a quien es como ellos. O sea, el que ha sido un adicto puede llegar a los drogadictos. El que ha sido delincuente puede llegar a los que son delincuentes. El que ha estado de pronto en el abuso de las drogas, en la prostitución, puede llegar. Mi vida era así, pero Dios ha cambiado mi vida. Eres empresario, puedes contar tu historia con otros empresarios. Mi historia quiero que la escuches. Quiero contarte lo que Dios ha hecho en mi vida. ¿Saben qué? La vida de este hombre nunca llegó a ser la misma. Al tener un encuentro cercano, este hombre con Jesús, la vida de este hombre cambió para siempre. Y no solamente la vida de este hombre, pero la vida de muchas personas en estas 10 ciudades fueron transformadas por el poder maravilloso del Señor. Y eso es lo que el Señor hace, hermanos, para ir terminando. Lo que el Señor hace en la vida de las personas es eso, justamente. El Señor viene a tu encuentro y te cambia de adentro hacia afuera. Y te da esperanza cuando nadie te da esperanza. Y te da un sentido a la vida cuando tu vida ya no tenía sentido. Y te da un propósito cuando tú pensabas que ya no había propósito. Cuando tú pensabas, ya fui, de esta no me salvo,
ya no voy a poder salir adelante, ya fui, ya es muy tarde. Te dijeron ya es muy tarde. Te dijeron no te vas a sanar. Te dijeron no te puedes restaurar. ¿Quién te dijo eso? Imagínate este hombre, lo que le dirían. Imagínate la desesperanza de él y de su familia. Pero cuando Jesús tuvo un encuentro cercano con este hombre, la vida de este hombre cambió para siempre y tú no vas a ser la excepción en esta vida.